Comenzamos la grabación de la clase. Hoy estamos viendo el tema de la capacidad como atributo. Voy a compartir en pantalla para recapitular un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior, entonces, habíamos visto que la capacidad puede ser de goce o de ejercicio. De goce la tienen todos los seres humanos y de ejercicio algunos no la tienen. Recordemos también lo que habíamos visto la clase pasada, que la regla general es que toda persona es legalmente capaz, excepto que la ley declara incapaces. Entonces la incapacidad, recuerden, les había dicho, es una excepción. A la vez habíamos visto que la incapacidad puede ser general, que es aquella que afecta a la persona en todo acto o contrato. Por lo tanto, esa persona siempre es incapaz, ¿no es cierto? Y les había dicho que leamos del artículo 1461 al 1463 del Código Civil. En el 1463 nos indica, por ejemplo, que son siempre incapaces los dementes. También tenemos la incapacidad especial o particular, que es aquella que afecta a una persona generalmente capaz para un determinado acto o contrato. Y les había puesto de ejemplo a ustedes, de estudiantes de Derecho, son generalmente capaces, pero no pueden optar por ser presidentes de la República por cuanto no tienen la edad para ello. Es una incapacidad particular. Entonces, habíamos visto también que la incapacidad absoluta produce la nulidad absoluta. Habíamos leído el artículo 1699 del Código Civil. Lo habíamos comparado con la nulidad relativa porque la incapacidad relativa, en cambio, produce nulidad relativa. Y empezamos entonces, y en esto nos vamos a centrar el día de hoy, a ver los incapaces absolutos. El artículo 1463, me gustaría que lo recordemos y lo leamos, el 1463 del Código Civil, que todos tenían a mano por además de haber sido tarea autónoma. Renzo, por favor, ¿nos puede proyectar en pantalla el artículo 1463 del Código Civil, así todos lo leemos y seguimos la lectura? Claro, doctora, ahorita. Disculpe, ¿se ve en pantalla? Sí, todos la vemos. Lo leo. Por favor. Bien. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son las tres categorías de incapaces absolutos que establece este artículo, Renzo? Los impúberes, personas sordas y los dementes. Muy bien. El Código Civil no nos da una definición de demente, que es la primera categoría que tenemos que estudiar. Le voy a poner la opción de dejar de compartir su pantalla. ¿Por qué no nos define el Código Civil al demente? Porque claro, primero este término ya empieza a sonar bastante discriminatorio, no sé qué les parezca a ustedes, pero recuerden que demente en el diccionario pues es sinónimo de loco. Loco, demente son términos que no se usan de manera gentil para tratar a las personas, ¿no es cierto? Sino más bien, ya saben, cuando nos quieren molestar, pues los maridos nos dicen, mi esposa es una loca, no, es una demente. Sí, claro, o sea, pero eso es un término discriminatorio, ¿cierto? Y claro, además la demencia como tal es una noción tan antigua en el derecho. Recuerden que en Roma teníamos al loco furiosi o al demente furioso, ¿sí? Entonces, la herencia del Código Civil es realmente anacrónica. No sé si la señorita Alcíbar tiene algún problema con la cámara, perdón la interrupción. ¿Sí? Perdón, doctora. ¿Tiene algún problema con ¿Perdón? la cámara? No, es que estoy del celular y está medio raro. Entonces, por eso quiero conectarme a la computadora, pero no me permite la computadora.
la computadora no le ¿Por qué, permite, doctora? porque yo tengo bloqueado acceso y como además pienso que usted está con problemas para escuchar la clase, me preocupo porque claro, es importante que usted escuche para que pueda participar. No, sí le escucho perfectamente, doctora. Gracias. Igual recuerde que tiene que tener prendida la cámara para poder yo hacerle preguntas y demás, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema, la definición no es muy compatible tampoco con la filosofía inclusiva que tiene la Constitución, ¿no es cierto? Con el derecho inclusivo que se ha desarrollado para este grupo de atención prioritaria que son los discapacitados. Yo quisiera que hagamos algo muy práctico, cojamos la Constitución, nuestra Constitución Política del Estado, ubiquen por favor las normas relativas a los grupos de atención prioritaria discapacitados y ubiquen también en el Código Civil las normas sobre la curaduría del demente que ya les había mandado a leer a partir del artículo 478. Ténganlo a la mano, por favor. ¿Desde qué artículo del Código Civil? Disculpe, doctora. En los que les había mandado a leer sobre la curaduría del demente. 478 en adelante. ¿Sí? Curaduría del demente. En la Constitución, ¿ya ubicaron la Constitución, señor Durán? Entre los grupos de atención prioritaria están los discapacitados, ¿no es cierto? Bien. Hay que tener presente que el Código Civil, ustedes ya saben, ¿de cuándo es el Código Civil? Señor Mauricio Cova, por favor, Mauricio. ¿De cuándo es el Código Civil nuestro? Hola, doctora, se me trabó un poquito. Solo escuché el Código Civil desde cuándo es, ¿no? Ajá, ¿de cuándo? ¿De cuándo es? ¿De cuándo fue promulgado? ¿Desde cuándo está vigente nuestro Código Civil? Déjenme, pero eso. Esto No lo recuerdo. habíamos estudiado y es materia del primer parcial, ¿se acuerdan? Que teníamos una lectura del doctor Hernán Salgado sobre el tema. ¿Alguien que pueda contestar esto desde de cuándo fue promulgado el Código Civil? Doctora, ¿no fue en el 1461? O sea, según yo tengo anotado. 1861. 860. Sí, porque 1461 aún ni Perdón, no, siquiera es que España, o sea, no, era 1861. 1861. Muy bien. Entonces, si es que el código es de 1861 y la Constitución es del año 2008, más la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los instrumentos internacionales son posteriores, obviamente, al código. Y la Ley Orgánica de Discapacidades también. Esa Ley Orgánica de Discapacidades ustedes tenían que ubicar. ¿De cuándo es la vigencia? ¿Desde cuándo está vigente la Ley Orgánica de Discapacidades? Joshua Salvador Durán, ¿de cuándo es nuestra Ley Orgánica de Discapacidades? Active su micrófono, por favor, Joshua. De 1895. La Ley Orgánica de Discapacidades, uy, seríamos, la verdad que ahí sí que seríamos súper adelantados en el derecho, si en 1895 ya hubiéramos tenido una Ley Orgánica de Discapacidades. No, entonces estoy bien. Es la ley que tenían que tener y traer y leer como tarea autónoma a las disposiciones derogatorias transitorias. Sí, Saruca. Me parece que es del 2012. ¿Nos puede leer, por favor, en dónde está eso? O sea, es que aquí está en el Lexis, en la parte donde dice, en la... ¿Cómo ¿Nos se puede llama? compartir, por favor, para que todos lo lean? 19 de septiembre del 2012, efectivamente está en el Lexis. Efectivamente. Por supuesto, es 9 años contra más de 2 siglos, ¿no? O sea, 2 siglos. Obviamente es mucho más reciente que el Código Civil.
¿No es cierto, señor Salvador? Digo, Durán. Yo no le comparto, doctora. No, no se preocupe. Entonces, obviamente las disposiciones de la Ley Orgánica de Discapacidades, cuando, por ejemplo, definen a un discapacitado, ¿cómo lo hace? Persona con discapacidad es aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria en la proporción que establezca el reglamento. Entonces, acuérdense que realmente el 1463 no dice las personas discapacitadas, pero obviamente las dos categorías que nos leyó el señor Cova, que el código indica como dementes y personas sordas, son personas en realidad con discapacidad auditiva, que no pueden darse a entender por ningún lenguaje, claro, para la incapacidad. Y los dementes deberían de ser tratados como con un término mucho más digno, mucho más inclusivo, como es discapacidad intelectual. Pero más allá de que la terminología está sumamente discriminatoria, obviamente también tenemos ciertas normas que se oponen a lo que la Constitución indica en los grupos de atención prioritaria. Tomémonos unos minutos, ¿sí? A ver, para esto tenemos necesidad de la Constitución. Por favor, ¿todos tienen la Constitución a la mano ya? ¿Sí? Y el Código Civil, imagino que todos lo tienen, ¿no es cierto? Bien. El Código Civil utiliza esta categorización de demente. Esta imagen a mí me gusta porque es de una película muy popular. ¿De cuál película es? Esto debe de ser más fácil para ustedes que lo del Código Civil, ¿no? Ya veo a Saruca que se rió un poquitín. A ver, ¿de qué película es de esto, Saruca? Alicia en el País de las Maravillas. Claro, yo sabía que iban a... y si les pregunto el año, ahí estarán, pero no es cierto. Muy bien. Ahí en Alicia en el País de las Maravillas, este actor, uno de mis favoritos, Johnny Depp, sí, es muy buen actor. Claro, personifica a quién, ¿recuerdas, Saruca? El sombrero. Muy bien. El sombrerero es una persona diferente, ¿no es cierto? Que algunos catalogan dentro de la película como demente o loco. A mí me gusta proyectar esta imagen porque, obviamente es una imagen extraída de internet, ustedes la pueden encontrar tal cual, porque esta categorización del Código Civil tan antigua nos lleva a reflexionar un poco sobre el prejuicio social que tenemos en relación a las personas con capacidades diferentes, como por ejemplo los discapacitados intelectuales, ¿no es cierto? Y claro, pensarlos con capacidades diferentes ya es per se divergir, ser divergentes de la tendencia, digamos, del Código Civil, en donde no se los pensaba como capacidades diferentes, sino simplemente como alguien fuera del sistema. De hecho, toda la institución de interdicción está siendo revisada para acordarse con las pautas sobre las convenciones de derechos humanos que existen. En algunos países ya no existe esta categorización de interdicción, en otros se ha reformado en la parte pertinente. Y por supuesto, si ustedes revisan, como yo les indiqué, la Ley Orgánica de Discapacidades, verán que ya se hizo una derogatoria expresa en ciertos artículos del término demente, como por ejemplo el artículo 126 del Código Civil. Débora Verde Soto, por favor, compártanos en pantalla el artículo 126 del Código Civil. Claro, doctora, ahorita le comparto. Gracias.
Em, a ver, el vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito, por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio. Este fue sustituido, entonces este fue reformado justamente por la ley que ustedes ya saben que está publicada en este registro oficial, que es la Ley Orgánica de Discapacidades, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo se reforma? Este artículo es interesante para citar porque, por ejemplo, forma parte de un efecto especial de la declaratoria de interdicción por demencia o por sordera, ¿no? Y es efectivamente discapacidad que el código no debería de usar tampoco sordo, sino discapacidad auditiva, ¿no es cierto? En un porcentaje tal, porque, claro, ahí en por ejemplo, es interesante para ustedes que algún rato seguirán familia, que no se puede disolver por divorcio el vínculo de la persona que tiene una discapacidad intelectual y que ha sido declarado interdicto por esta discapacidad o que es sorda, que no se puede dar a entender por lenguaje de señas. Entonces, que es incapaz absoluto en estas dos categorías. Fíjense ustedes. Más allá de eso, el propio término, aunque no ha sido derogado en toda la normativa, que no se entiende por qué, porque francamente llegaron a 2, 3 artículos, el 256, este 126, algún otro artículo del Código Civil, sin realmente reformar de uno en uno, porque, claro, más adelante hay una disposición dentro de la ley orgánica que dice que toda norma que contenga términos discriminatorios deberá de entenderse, pues, que no existe, que no, que contenga una discriminación, que contradiga la ley, ¿no es cierto? Es obviamente, que contradiga la ley orgánica de discapacidades, pues, deberá de adecuar además la terminología a esta ley. Cosa que obviamente en el Código Civil no ha ocurrido. Entonces, tenemos que seguir usando este término que se presta realmente a una subjetividad, pero además a un prejuicio y a una discriminación. Y no solo es el término, y aquí venimos a lo que les pedía, tener a mano la Constitución y tener a mano el Código Civil. Necesito que ustedes cojan su Código Civil y se tomen unos minutos en volver a leer las normas que ya les mandé como trabajo autónomo. Por eso no les doy mucho tiempo para el Código Civil, pero para la Constitución que no les mandé a leer, en los grupos de atención prioritaria está este grupo que les acabé de mencionar, que es el grupo de las personas con discapacidad, grupo de atención prioritaria. Ojo, que quien califica a los discapacitados y les da su porcentaje, como ustedes ya saben, es la autoridad, el Ministerio de Salud Pública, y les otorga una certificación de condición discapacitante. Esta deficiencia o condición discapacitante la determinan médicos especialistas del Sistema Nacional de Salud, acreditados por el Ministerio de Salud Pública. En el certificado consta obligatoriamente su fecha de caducidad, identificando la deficiencia o condición discapacitante y su porcentaje. Y nos da un plazo de vigencia no superior a 1 año. Tomen en cuenta que entonces, y por favor, antes de hacer lo que les voy a pedir, que si bien, obviamente el demente es en realidad un discapacitado intelectual, primero, no todo demente es interdicto. Mejor dicho, no todo discapacitado es interdicto. ¿No es cierto? Porque hay otros tipos de discapacidades. Hay una discapacidad física, una persona, por ejemplo, a la cual no le funcionan las piernas, que va en silla de ruedas. No es un interdicto, no puede ser declarado interdicto, ¿no es cierto? Y finalmente, que no todo interdicto es un incapaz absoluto. Quiero que se graben estas 3 frases. Son importantes, muy importantes para la materia y para la vida.
¿Sí? ¿Por qué estamos leyendo en este momento los grupos de atención prioritaria? Porque, aunque no todo discapacitado es interdicto, que es esto, ¿no es cierto? Tenemos una situación importante y es que sí pueden ser declarados interdictos, porque no necesariamente, además, ustedes van a acudir a un proceso de interdicción, los discapacitados, entonces, intelectuales, y los discapacitados auditivos. Ahora, aquí, por supuesto, personas sordas entendería al 100%, ¿no? Por eso no usan el término discapacitado auditivo, no sabemos, pero el término que usa el código es sordos. Entonces tendríamos que entender qué es sordera. Sordera es del 100, es del 40, es del 50% de discapacidad. Los discapacitados auditivos sordos, sí, obviamente que no pueden darse a entender. Este es el condicionamiento, si no pueden darse a entender por ningún medio. Entonces aquí, obviamente, nosotros aquí sí vamos a tener que ellos sí van a hacer, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, como quien hacemos un intervalo, en donde ustedes en 10 minutos van a ubicar y leer todas las normas de la Constitución sobre los grupos de atención prioritaria que puedan aplicarse a la persona demente. Y luego van a ubicar en el Código Civil qué normas para ustedes son notoriamente inconstitucionales en relación a lo que lean. Los artículos relativos a los grupos de atención prioritaria discapacitados son un poco largos, por eso les doy estos 10 minutos y luego para que un poco ubiquen qué normativa no se adecúa a estos artículos y realmente debería de entenderse por cuanto se opone a sobre todo una norma de la curaduría del demente, que les recuerdo está a partir del artículo 478 y ya luego entramos a ver pues el proceso de interdicción como tal en 10 minutos. Son las 7:41. Tenemos hasta las 7:51. Voy a parar la grabación con el fin de que no se haga muy pesada para también dividirla y cargarla en el YouTube en 2 partes. Entonces, detenemos la grabación.